Listo, ya estamos grabando la sesión. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase. El día de hoy vamos a repasar lo que es clases, a pesar de que suene redundante. Les voy a compartir mi pantalla de un segundo. Listo. Ahora sí. He estado leyendo en nuestra paginita, en nuestra nube de palabras, sobre las cosas que les gustaría reforzar. Y he encontrado algunas como métodos. A ver, int, void, por ejemplo. Entiendo que void es algo nuevo. Primeras clases de la materia. Operadores lógicos. Podemos repasar. Atributos con private, constructores y uso del this y el return. Lo más importante con respecto a objetos y clases, por supuesto, están los conceptos con el this y el return. Seguramente se están confundiendo bastante ahí. Hoy día lo vamos a aclarar. La parte de los constructores y la parte de... ¿Qué más? ¿Qué más? La parte del void. Yo creo que esas vamos a tocar el día de hoy. Igual si podemos tocarlas todas sería genial. Bueno, vamos a comenzar la clase. Igual ya les dejé la diapositiva. Debería estar en clase número 3 acá. Lo revisan. Igual, como les mencioné, si ustedes entran a la clase 3 ya tiene todas las clases anteriores. Miren, desde la 0. O sea, les conviene bajar siempre al último. Igual van a tener todo y acá está la clase 3. ¿Sí? Bien. Ahora sí. A ver. El día de hoy vamos a repasar lo que son las clases. Y seguramente el ingeniero les ha mostrado un diagrama como este. Estos diagramas se denominan diagramas de clases y los vamos a utilizar más adelante cuando interactuemos con distintas clases, cuando tengamos más clases y veamos que entre las clases hay cierta dependencia. Algunas veces tú usas una clase dentro de otra clase y eso es igual bien interesante. Pero nosotros entendemos por este grafiquito que está acá, por este grafiquito de acá, que es un diagrama de clases. Esto, cuando vean esto en algún lugar, estos tres bloquecitos en el que el primero es bien estrechito, el segundo es semiestrecho y el tercero casi es igual que el segundo, es un diagrama de clase, ¿sí? Entonces, este diagrama representa una clase. Ahora, dentro de estos cajoncitos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En el primer cajoncito va a estar el nombre de la clase, es decir, en este caso el perro, el nombre de la clase perro, ¿no? De un perro genérico. Los campos de la clase, es decir, sus atributos, sus características, ¿no? El nombre, color, raza y otros que ustedes definan. Y en la parte de abajo van a estar los métodos, es decir, las acciones, las funciones, las cosas que hace el perro. Y bueno, como les había mencionado, también hay métodos que no necesariamente las hace un perro, ¿no? Como el dar el nombre, el obtener el nombre, el insertar nombre, cosas como esas un perro no lo hace, pero en programación necesitamos que el perro sepa hacer eso, ¿no? Y eso se sobreentiende que no lo haría un perro. Ahora, nos vamos a este ejemplito. Y como les había mencionado en la anterior clase igual, hay una diferencia entre lo que es las clases y los objetos. Las clases son esta estructura que está acá, a la izquierda. Esto es una clase. Y cuando tú a una clase, por ejemplo en BlueJ, nos vamos a BlueJ, tú le das clic derecho, New Perro, ¿qué estás haciendo acá? Estás instanciando una clase y automáticamente esta clase que ha sido instanciada se vuelve en un objeto. Es decir, un objeto ya puede ser utilizado. Ya acá está el objeto, ¿no? Tú ya puedes utilizar, puedes jugar con poner nombre, obtener nombre. Acá, ¿sí? Estos dos, acá vamos a poner un nombre, por ejemplo. Huguita, que era su nombre. Y vamos a tratar de obtener el nombre nuevamente. Y nos va a lanzar este resultado, ¿no? Que dice Puguita. Y justo eso es lo que queremos. Ahora bien, voy a minimizar esto.
Ese rojito, ese objeto rojo que han visto ahí, es una instancia de perro, es decir, es un objeto. Y este objeto, dependiendo cómo lo configures, es decir, qué valores introduzcas en él en función a sus atributos y sus métodos, pues va a ser un objeto único, ¿no? Es un objeto único. ¿Van a haber más perros a partir de esta clase? Sí, pueden haber más perros, tú puedes definir más y muchos otros, pero bueno, en el ejemplo que nosotros estamos viendo, pues está Puguito. Ahora sí, vamos a aclarar, dado esto en práctica, algunos de los conceptos que me han mencionado en nuestra nube de palabras, ¿sí? Vamos a comenzar por el uso primero definiendo un objeto nuevamente, una clase. Vamos a definir otra clase que no sea la de perro. Vamos a definir una nueva clase, sería clic derecho en este espacio vacío, en donde están los diagramas de clases. Acá le das clic derecho y justo, miren, esta imagen que está acá se parece un poquito a esta de acá, ¿no ve? Pero nosotros en BlueJ no vamos a tener algo como esto porque es visualmente desagradable. Porque tus clases muchas veces son unas 10 clases y no se van a ver en toda esta pantalla. Entonces, por eso BlueJ lo deja así de pequeñitos, ¿sí? Como si fueran bloquecitos. Pero lo que quiero representar es algo como esto, que al final de cuentas sería esto, ¿no? Ahora bien, en este campo que está acá, pueden crear nuevas clases. Le dan clic derecho, crear nueva clase, y le dan un nombre de clase. Podemos crear una clase avión, por ejemplo. Sí, avión. Y acá Java está bien. Y acá tipo clase. Sí, eso siempre viene por defecto, pero es bueno que lo sepa. Le dan OK y acá nos muestra que nos muestra todo esto, ¿no? Que es código generado, ¿por qué? Por el mismo editor, por el BlueJ. Ahora bien, si tú quieres lo borras todo o borras simplemente las partes que no te sirven. En este caso podrías borrar todo esto. Sí, porque por ahora esto no nos es útil. Luego vamos a descubrir para qué sirven estos, autor, versión y lo demás, que son comentarios en Java. Pero por el momento nos podemos quedar con la estructura principal. Si le damos a clic, compilar, esto nos compila y pues no está en rojito, ¿no? Nuestro avión no parece una galletita o, bueno, de esas galletitas largas. Porque, a ver, acá nos vamos a equivocar a propósito y vamos a tratar de compilar. Ustedes pueden ver que sale como diagonales, ¿no? Líneas diagonales. Y eso significa que la clase no compila y tiene un error. Entonces, si tú vienes acá y te aproximas con el mouse a este lugar que está en rojo, dice identificador, esperando identificador, algo así. Entonces, lo que tienes que hacer acá es escribir bien la clase. Bueno, ahora, ¿cómo se escribe una clase? Vamos a repasar esa parte. Pues se dice public. Public quiere decir que va a estar disponible a todo este contexto que es tu proyecto. Por el momento, eso es. Le damos a class, le estamos diciendo que voy a crear una clase acá de tipo avión. Abrimos las llaves, cerramos y listo. Con eso volvemos a tener lo que nos ha generado el mismo BlueJ. Bien, eso es como decir, estoy creando esta cajita, ¿sí? Con el nombre peso, en este caso avión, ¿no? La cajita estoy creando. Ahora, ¿qué me falta crear? Me falta crear los campos. ¿Y un avión qué campos tiene normalmente? ¿Qué propiedades tiene un avión? Tiene número de asientos. ¿Qué más tiene un avión? Por ahora sí lo vamos a definir porque miren, me salta error. Tenemos que decir su tipo, tenemos que escribirlo bien. Pero por ahora escribiremos qué es lo que tiene un avión. Modelo. Si gustan pueden participar. Sí, no hay ningún problema. Así me dan más ideas y tenemos más campos. Azafatas. Ya. A pesar de que ya. Número de azafatas. No sé cómo se escribe, pero bueno. Número de turbinas. Ya. Número de turbinas. ¿Qué más? Número de asientos, número de turbinas, modelo. Ventanas. Ya, está bien. Número de ventanas. Y número ¿Cuántos platillos hay? Perdón. ¿Cuántos platillos hay? ¿Platillos? ¿De comida? Comida. Ah, no, no es tan importante. Otra cosa. Número. La línea.
Ah, línea, sí, la línea. Puede ser boa, ya. Hasta ahí está muy bien. Ahora vamos a decir qué tipos de datos está utilizando cada uno de estos campos. Por ejemplo, el número de asientos, ¿qué sería? ¿Un entero? Entiéndete. Entero. Está bien. Y acá hay que decir punto y coma. No, no se olviden el punto y coma. El modelo, ¿qué es un modelo? O sea, ¿qué contiene? Caracteres. String. Entonces ¿Es un char es un string. String. o un string? Sí, un char solo es un carácter. Entonces no puedes poner todo un modelo ahí. Número de azafatas, igual, es un número. String. Un int. Un entero. Ajá. Número de turbinas, igual. Ajá. Número de ventanas, Entero. entero. Sí. Entonces acá ponemos entero. La línea, String. un string. Perfecto. Ahí que tenemos nuestra estructura. Miren, ya hemos definido avión. Tiene número de asientos, modelos, número de azafatas. Esto lo voy a poner hasta abajo, porque no es tan importante. La línea sí está importante, entonces lo pongo acá arribita y ya. Entonces nuestro avión ya está definido como un objeto y lo que tiene un objeto son características, es decir, campos. Hasta ahí tenemos estas dos cositas. El nombre, que es avión, y los campos, es decir, sus atributos, sus características. ¿Qué más qué necesitamos para tener una clase completa? Necesitamos qué cosas hace este avión, ¿sí? Acá podemos poner como métodos. Sí, ahora los métodos les había mencionado que realizan acciones, es decir, un método dispara una acción y esta acción puede modificar o no el interior de un objeto o de una clase, o sea, sus campos pueden modificar los métodos y también puede hacer que haga cualquier otra cosa, que instancie otra clase de otro lugar, puede imprimir cosas en pantalla, pero para nosotros, hacerlo más sencillo, vamos a poner algunas acciones que realiza el avión, como volar, ¿verdad? Volar. Esta es una acción. Ahora, ¿cómo se define esta acción en términos de métodos, ¿no? En métodos en Java. Un método es una acción, al final de cuentas, que tiene el mismo avión. Acá se pone public. Acá se pone qué va a hacer, qué va a devolver esta acción. Es decir, qué valor me va a devolver. ¿Está volando, no está volando? Algo así. Entonces, acá puedes hacer dos cosas. Que te devuelva algo, es decir, si está volando o no está volando, ¿qué podríamos devolver ahí? Un booleano, ¿no? Un booleano. Entonces tendríamos algo como esto. Boolean. Acá volar. Acá le damos los paréntesis, no se olviden, y las llaves. Y dentro de acá tenemos que devolver un boolean. Si está volando, le podemos devolver un true. Y listo, ¿no? Ahí se muere. Si compilamos esto va a funcionar. Pero ¿qué está pasando acá? Les había mencionado esto de los métodos. Tal vez es un poquito complicado ahora, pero es interesante porque los métodos nos ayudan a describir las acciones que realiza este objeto, esta clase. Y en este caso, ¿qué está haciendo este método? Este método volar nos devuelve un true porque está volando el avión, ¿no? Si no estuviera volando, nos devolvería un false, ¿no? Y no estoy volando, por ejemplo. Ahora, ¿para qué sirve este boolean acá? Acá tú le dices, quiero que mi método sea público. Eso por ahora no es importante, solo pongan public, pero el boolean significa qué es lo que me vas a retornar. Cuando tú dices acá, voy a devolver un booleano, voy a devolver un entero, voy a devolver un string, voy a devolver un char, o puedo devolver un long, o lo que sea, tú en el return, que es algo como que significa retorname algo, le tienes que poner ese mismo valor, porque si no le pones, si no devuelves lo que has dicho que vas a devolver, te lanza un error Java y te dice tipos incompatibles. Booleano no puede ser convertido a long. Entonces acá tú que tienes que poner un long, y un long es un número muy largo que termina en L. Y esto si tú le das a compilar, ¿qué dice acá? Creo que L minúsculas, ¿no? No recuerdo. Sí, L minúsculas. Entonces, este número muy largo lo estamos devolviendo, ¿por qué? Porque le estamos diciendo acá que
Le estamos prometiendo que vamos a devolver un long. Y lo que prometes devolver, pues tienes que retornarlo o devolverlo con return. Ahora, ¿qué pasa con volar? Volar nos puede devolver el estado del avión, si está volando o no, o directamente nos podría imprimir un mensajito. Y si nos va a imprimir un mensaje, no tiene por qué notificarnos o darnos algo, ¿no? Solo nos tiene que imprimir un mensaje. E imprimir un mensaje usualmente es un void, ¿no? Es decir, no va a hacer nada. Este método, si bien acá adentro hace algo, no nos va a retornar nada. Eso significa void, que no nos retorne nada. Entonces tú no estás obligado a poner return, ¿sí? El return. Return solo estás obligado cuando tú le prometes que vas a devolver algo acá. Si acá devuelves int, long o lo que sea que tú quieras, tienes que retornar algo. Pero si tú pones void, no necesitas devolver nada. Y si tú lo compilas así tal cual, esto te va a funcionar. Porque estás diciendo que mi método volar es vacío. No voy a retornar nada. Solo voy a hacer acciones. Y alguna de las acciones que quisiéramos que realice, por ejemplo, es mandarnos un mensaje con system.out.println. Esta sintaxis, no sé si ya la han visto con el docente, quiere decir que voy a imprimir algo en pantalla. Y en este caso, ¿qué voy a imprimir? Tú puedes imprimir lo que quieras, pero siempre es interesante imprimir cadenas, es decir, strings. Entonces voy a imprimir un string, ¿no? El string sería avión volando. Y listo. Punto y coma. Compilas esto y funciona, ¿no? Es decir, no te grita el compilador. Y miren, acá está limpio el diagrama. Entonces, si todo está bien, perfecto. Con void estamos diciendo que no necesito devolver nada, que esta mi función va a hacer lo que tenga que hacer, pero no estoy obligado a retornar nada. Y si usas void, no retornas nada, ¿no? Esa es la diferencia entre el return en los métodos y el void cuando lo utilizas, ¿no? Acá. Ahora bien, compilamos esto y le damos a clic derecho, nuevo avión, le damos a OK. Acá tú pones el nombre que quieras que tenga ese avión, por ejemplo, avión BOA, digamos. Le damos a Enter, acá se nos genera el objeto, es decir, instanciamos un objeto a partir de su clase, que es una estructura como un molde del que tú pones cosas ahí y pues te sale este objeto, ¿no? Entonces, este objeto ya podemos jugar con ese objeto. Le damos a clic derecho y ponemos, miren, acá aparece lo que hemos definido, un método que ya hemos definido, que se llama volar. Le damos clic a este método volar y que nos aparece en pantalla, miren, avión volando. Acá. Y esto es una impresión, ¿sí? ¿Con qué? Con este system.out.println. ¿Qué significa esto? Significa todo lo que está dentro de acá, imprimímelo con un salto de línea. LN significa salto de línea. Si acá nosotros imprimimos dos de estos mensajes, compilar, otra vez voy a crear un nuevo avión, le doy a Enter, volar, ¿dónde está? Acá está. No. Acá está. Miren, me ha imprimido estos mensajes. En este caso, 3 avión volando, ¿no? Contando con el anterior. Esto lo puedo bozar, si no me equivoco, con... creo que no recuerdo con qué se bozaba la pantalla. Bueno, no importa. Creo que lo cierras y lo puedes volver a llamar. Y bueno, te sigue apareciendo. Entonces, se van acumulando los mensajes. Y si vemos aquí, están saltando una línea. Es decir, avión volando se imprime en una línea, luego en otra línea y luego en otra línea. Eso significa systemout.println, ¿sí? System.out es decirle a mi sistema, quiero que me imprimas, o sea, con mi sistema operativo quiero que me imprimas este mensaje, ¿sí? Simplemente eso. Y esto les va a servir ¿para qué? Para ir jugando con los distintos métodos que quieran crear. Ahora, ¿qué más hace un avión? ¿Qué más quisieran que haga además de volar? Puede Planear. Ya, podemos realizar. poner public void maniobra de planeación, digamos. De planeación. Entonces acá pones system.out.println
¿Para qué? Para que imprimas un mensajito que diga planeando. Ahora, le das nuevamente a compilar a todo o directamente en el objeto le das a compilar y se compila. Bueno, la clase, perdón. Le das un new avión. Con new estamos diciendo que queremos un objeto avión. Ok, le damos ese nombre de avión 1 por defecto. Hacemos clic en el mismo objeto, le damos clic derecho y ya podemos jugar con sus distintos métodos. Como por ejemplo el maniobra de planeación. Le das a clic y nos debería aparecer un mensajito acá que dice planeando. Y está muy bien, aparece. ¿Y por qué estamos definiendo void acá? Porque no quiero retornar nada. Si tú le pones algo, tendrías que estar obligado a retornar. Si le pones un tipo de dato. Incluso acá tú puedes poner tipos de datos que tú crees. Es decir, las mismas clases son un tipo de dato. Miren, si yo pongo avión, tendría que estar obligado a retornar un avión acá. Yo tendría que retornar un nuevo avión. Así es como se llama en Java, pero lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Y ahí sí me compilaría y a ver, vamos a ver cuál es el comportamiento si le damos a planeación. Mira, me ha creado un avión acá y dentro del avión tenemos otro avión. O sea, es bien interesante eso, ¿no? Que dentro de un avión tengas otro avión. Claro que no es lo que pasa en la vida real, pero bueno, es interesante saber que con Java se puede hacer este tipo de cosas. Pero no nos vamos a complicar por el momento, lo vamos a dejar en void. Quiero que sepan eso. Con void no estás obligado a retornar nada. Ahora, todo método o retorna algo o no retorna algo. Si retorna algo, tienes que especificar lo que quieres que retorne ese método. ¿Por qué es útil esto? Porque tú puedes tener aquí una función que sea, por ejemplo, calcular velocidad, pónganse, public. Acá la velocidad que es, un double, calcular velocidad de avión, digamos, velocidad avión, o bueno, se sobreentiende, ¿no? Que estamos dentro del avión, entonces si pedimos calcular velocidad, estamos hablando de la del avión. Supongamos que aquí tenemos una fórmula matemática extraña, ¿no? Que nos dice lo siguiente. Fórmula, pongamos acá. La velocidad del avión, supongamos que es 1200 metros por segundo, y eso es mucho, ¿no? Ya, digamos que es así. Por dividido por 0.98, que va a ser una constante de fricción por el aire, etc. Entonces, digamos que esta es nuestra velocidad. Ahora, como le dije acá, que a esta mi calcular velocidad, que es algo que puede realizar el mismo avión, es decir, él mismo puede calcularse su velocidad, porque de todas formas un avión o cualquier automóvil, motocicleta, pues tiene un velocímetro, ¿no? El mismo avión tiene un velocímetro y supongamos que este es su velocímetro. Entonces, como le hemos dicho que quiero retornar un double, es decir, esto me tiene que dar un valor, pues le vamos a retornar con return, que es una palabra reservada de Java que nos obliga a retornar algo. Entonces vamos a retornar fórmula, punto, punto y coma, le damos a compile. Ahora, venimos acá, creamos un nuevo avión, ok, clic derecho, calcular velocidad, calculamos velocidad y miren que nos ha devuelto un double, ¿no? Nos ha devuelto un double. Ahora, ¿qué alternativas hay? No quiero devolver nada, ok, no quieres devolver nada, pero quieres que aparezca la fórmula en algún lado. Pues puedo hacer lo mismo que hice acá, ¿no? Un system.out.println acá y le pongo acá la fórmula. Fórmula. Y listo. No tengo por qué devolver nada, porque si yo pongo acá return, miren, me va a chillar el compilador y me va a reñir, por ejemplo, 1.2, que es un double. Acá, ¿qué te dice? Tipos incompatibles. No estoy esperando un valor de retorno. Eso te dice el compilador en inglés. Entonces, cuando tú pones void, no tienes que poner return, ¿sí? Y cuando tú pones un valor acá, un tipo de dato acá, sí tienes que poner return. Esa es la única condición. Entonces, eliminas el return y todo está tranquilo. Igual nos va a devolver el mismo valor, pero de otra forma, ¿no? En este caso, imprimiendo en pantalla. ¿Dónde está impreso? Acá está, ¿no? El mismo valor impreso en pantalla. ¿No? Esa es la diferencia. Uno es imprimir en pantalla y el otro es en el mismo objeto nos retorna valores.
Y eso es útil, que te retorne algo, porque tú lo puedes tomar de otro objeto. Es decir, estoy en un objeto, estación Tesena, que es, bueno, aeropuerto, y dentro del aeropuerto hay aviones. Si yo le digo calcular velocidad dentro del aeropuerto, es importante para mí saber este valor dentro de mi clase aeropuerto para hacer ciertos otros cálculos, digamos. Y si lo imprimes, lo estás exteriorizando simplemente y no estás retornando nada a nadie. Entonces, eso es la desventaja, ¿sí? El system.out.println sirve para exteriorizarlo y mostrar bonito. Pero lo que realmente les va a ayudar en un futuro es que ustedes pongan returns acá, returns para interactuar entre las mismas clases. Pero eso igual lo vamos a ver poquito a poquito. No sé si hasta acá tienen una pregunta. Voy a pasar a responder otras dudas más con respecto a las clases. Si siempre usamos void, siempre vamos a poner system out line. No. Miren, no hay una dependencia del void y el system out.println. Lo que sí hay dependencia es cuando tú pones un int, sí o sí tienes que poner un retorno con un int, ¿sí? Si tú pones un boolean, sí o sí tienes que poner acá un retorno con un boolean. Y así sí te va a aceptar el compilador. Pero si acá tú pones void, tú lo puedes dejar completamente vacío y el compilador no se va a hacer ningún problema. Te lo va a compilar. ¿Por qué? Porque no espera que haga nada, ¿no? Internamente Java piensa que no hace nada, pero realmente lo que tú quieres hacer no necesita tal vez devolver algo. Y por eso le pones void, ¿sí? Para que no haga, para que pase, digamos, cualquier cosa que esté ahí adentro. Lo que tenga que pasar va a pasar, no hay ningún problema. Y no voy a devolverle nada a nadie, significa eso. Pero sí puede pasar cosas adentro. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y lo interesante es que, pues, para que veas que algo está pasando, porque no te lo va a poner en pantalla, ya no nos va a devolver nada, es interesante poner el system.println, ¿no? Para que tú veas qué está pasando internamente. Así tú ves tu consola en esta parte cuando ya no está la consola. Vamos a crear un nuevo objeto acá. Clic derecho, calcular velocidad. Acá está la consolita, ¿no? Esta es una terminal en la que te va a ir imprimiendo cosas BlueJ. Si tú le pones acá system.println, lo que sea, te lo va a imprimir, siempre y cuando llames a ese método de la clase. O dentro de la clase misma creo que se puede, pero bueno, por el momento no lo vamos a hacer. Otra duda que he visto y que es frecuente, me preguntaba en la nube de palabras acá esto de... ¿Dónde está? Wow, se fue. Se han ido varios, ¿no? Creo que dura un cachito. Ya, decía... ay, se ha ido, sí. Bueno, se ha ido, me voy a acordar luego. Vamos a pasar a lo que es el uso del this y el return. El return ya hemos visto, ¿no? El return estás obligado a utilizar cuando le prometes que vas a devolver algo con el método. Ahora, ¿qué es el this, no? ¿Qué es el this? ¿Y por qué es muy importante? Y para eso voy a dibujar una clase. Ok. Ya. Acá. Cuando nosotros tenemos nuestro modelo, ¿no? Que es el avión, nuestra clase avión, que es algo así, dentro de BlueJ y es avión. Avión. Ya. Cuando nosotros llamamos, que esto se llama instanciación, estamos generando un objeto. Un objeto lo vamos a poner como un circulito, ¿sí? Que es un avión. Esto es un avión. Pero es un avión único, porque de acá tú puedes sacar más de estos aviones, ¿sí? Solo es una estructura. Es un molde, como les decía. Y de un molde nosotros sacamos que hielos, galletas y en masa, ¿verdad? Lo mismo es una clase acá. Entonces, de la clase está sacando ¿qué? Objetos. Para el ejemplo, supongamos que este es el avión BOA, ¿sí? El avión BOA. Este avión BOA tiene distintos atributos, ¿no? O sea, este y este objeto son distintos.
y este con este objeto son distintos. Ahora, tal vez en algún caso se dé que tú quieras tener dos objetos iguales, pero bueno, la idea general es que cada objeto tiene es único, por así decirlo. Ahora bien, este avión BOA pues tiene sus atributos. Acá adentro le vamos a poner como otro circulito que sea atributos. Atributos. O sus campos. Y tiene sus métodos. Sus métodos. Los mismos que están acá. Pero resulta que para dentro de este objeto, para manipular sus mismos valores, necesito una referencia. Es decir, ¿de quién son estos campos? ¿De quién son estos métodos? ¿Sí? Necesitamos preguntarle, o sea, el objeto se pregunta constantemente, ¿de quién son estos atributos? ¿De quiénes son estos métodos? Y para responder a esa pregunta está el this, ¿sí? Con el this, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que de este objeto, sus valores, ¿sí? De mí mismo. Es como decir yo tengo un nombre, ¿no? Yo nombre. Yo punto coso, digamos. ¿No ve acá? Pero en Java tenemos el this, ¿no? Con el this estamos diciendo lo mismo. De mí, mi nombre. De mí, mi método coser. De mí, mi apellido, por ejemplo. Pero en este caso, ¿qué sería? This punto modelo. This punto número de asientos. ¿Verdad? This volar, por ejemplo. Punto volar. Así es como se llama dentro del objeto las cosas. Y así es como se escribe en la estructura que es la clase, ¿sí? Necesitamos el this ¿para qué? Para acceder a sus mismos valores de la instancia, es decir, de este objeto. Por eso es this, ¿no? De este, this. Y es como les decía, ¿no? Es como un yo corro, yo nombre, yo que, yo tal, ¿no? Sabemos nuestros nombres a partir de quién, a partir de nosotros, ¿no? Yo sé que soy yo porque yo he vivido cierto tiempo, entonces todo ese conocimiento que es tu edad, tus experiencias, te dice que tu nombre es Mauricio, por ejemplo, en mi caso es Mauricio, o Pamela, o lo que sea. Entonces todo ese yo es lo mismo el this, ¿sí? Es como si me estuviera apuntando a mí mismo y preguntándome por mí mismo. This modelo, this número de asientos, this número de azafatas, this número de ventanas, dis lo que quieras, ¿no? Dentro de ese objeto. Ahora vamos a ver en ejemplo. Por ejemplo, acá podemos poner velocidad. Int velocidad máxima y velocidad mínima. Ahora vamos a hacer algo genial, ¿no? En ese calcular velocidad vamos a hacer ciertas modificaciones. Como por ejemplo, acá podemos poner, así a modo de practicar, poner velocidad máxima y poner velocidad mínima. Vamos a poder eso. Dime, Cristian. Oxy, ¿no sería double la velocidad? Bueno, sí, si quieren igual. Lo pondremos double para que sea más exacto. Ya, ok. Bien, necesitamos que nuestra clase no sabe por ahora cuál es su velocidad, es decir, no está inicializado el valor, no tiene una inicialización. Por lo que no va a poder calcular su velocidad mínima o su velocidad máxima si no tiene un valor inicializado. Y para darle un valor, pues nosotros necesitamos ¿qué? Necesitamos un método que nos diga lo siguiente. Poner valor, poner velocidad máxima. Y necesitamos otro que se llama poner velocidad mínima. Ahora, para poner velocidad máxima o mínima, ¿es importante que nos devuelva algo o no? No lo voy a poner. Solo me interesa actualizar esos datos del avión. ¿Necesito que se me devuelva algo para ver? ¿O puede ser un void?
Adrián dice no. Y sí, es decir, solo estoy insertando valores. No necesito que me los confirme porque entiendo que Java lo va a hacer correctamente, porque yo estoy programando este código. Entonces, ¿qué hago acá? Como les había mencionado, necesito preguntarme a mí mismo por ese valor. Es decir, this.velocidad máxima. ¿Es igual a qué? Acá necesito definir una velocidad máxima también. Entonces ponemos double velocidad máxima. Ahora no se confundan. Esta velocidad máxima que está acá y que lo estoy poniendo dentro de la entrada de la función, dentro de los parámetros de la función o el método, es un velocidad máxima. Esta velocidad máxima lo puedo poner acá y este son muy distintos. Porque una cosa es this.velocidad máxima y otra cosa es velocidad máxima. Velocidad máxima en este caso sería una variable local. Sí, eso es lo que acá me faltaba responder en acá. Variable local, algo así decía. Lo debí borrar o se ha borrado, no sé. Pero la variable local solo funciona dentro de un contexto. ¿Sí? Y el contexto actual es un método. Y en el método dura lo que duran estas líneas de código. Miren, el método, ¿cuántas líneas de código tiene? 3. Tiene 3 líneas, ¿no? Entonces, estas 3 líneas es lo que dura este valor de acá, velocidad máxima. Si yo lo llamo acá abajo, miren, acá, en otro método, me va a sonar el compilador y va a decir, ¿quién es velocidad máxima? No lo conozco. Acá dice not a statement, ¿no? Pero el compilador no lo sabe, es decir, no sabe de quién es velocidad máxima, a pesar de que acá lo estoy nombrando. No está acá, no está definida, entonces no lo conozco. Perfecto. Eso nos quiere decir que nuestras variables tienen un alcance y ese alcance puede ser global o local. Por ahora estamos viendo variables de alcance local, es decir, que duran dentro de un contexto, duran lo que tienen que durar, duran solo este método. Entonces, si tú lo quieres utilizar fuera de este método en otros lugares, no va a funcionar. Bien, entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Asignando a velocidad máxima la velocidad máxima que me pasan mediante el método poner velocidad máxima. Entonces, para el método poner velocidad mínima, necesito lo mismo, un double velocidad mínima. Acá pueden poner lo que quieran en realidad, mínima y ya funcionaría si tú lo asignas así, ¿no? This velocidad mínima es igual a mínima. Daría lo mismo. Incluso si tú le pones una A acá y una A acá, esta A representa esta misma A, por lo tanto, ¿qué estás haciendo? Asignando a this, o sea, a esta clase, a su velocidad mínima, asignando lo que recibes en A. Y pues funciona de todas formas. Pero lo interesante y lo que tienen que acostumbrarse es que para no perder contexto, para escribir correctamente el código, pueden poner el mismo nombre, ya que este que está aquí a la derecha y este que está a la izquierda son distintos. Bien, entonces si ahora hago correr esto, y acá tenemos que poner en calcular velocidad, ¿no? Calcular velocidad, ¿necesito qué? Necesito mi velocidad mínima. Y vamos a hacer una formulita aquí también, vamos a jugar con eso. Necesito un double, y este double se va a llamar fórmula velocidad. Y va a ser la velocidad mínima más la velocidad máxima. Va a ser un promedio. Máxima entre 2 por una constante de resistencia, digamos 0,79. Le damos un enter y ahora podemos retornar a la fórmula de velocidad. Fórmula de velocidad. Ahora, ¿qué he hecho mal acá? ¿Ustedes qué dicen que he hecho mal? Acá he hecho algo mal. Y solo me va a sonar cuando yo compile. El void. Sí. Miren, incompatibles, tipos incompatibles. No se espera un valor de retorno, dice. O sea, no espero nada. No espero que retornes. Entonces, borra esta línea. O cambia tu void, ¿no? Es decir, cambia tu promesa de devolución. ¿Qué me vas a devolver? No te voy a devolver un void, te voy a devolver un double. Y con eso el compilador está feliz. Ya no nos dice nada. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos definiendo una nueva variable llamada fórmula velocidad. Va a ser un double. Le estamos asignando que
los valores del mismo objeto que es velocidad mínima y velocidad máxima. Esta velocidad mínima y máxima las estamos sumando y las estamos dividiendo entre 2. Es como un promedio y lo estamos multiplicando por un número que es una constante, digamos, de roce. En el aire hay una resistencia y me imagino que es esa resistencia la que podría disminuir la velocidad y listo. Acá pongo retornar la velocidad, es decir, la fórmula de velocidad y listo. Nos vamos al objeto avión, le damos clic derecho, nuevo avión. Acá ponemos avión BOA. Ok. Acá ya podemos actualizar, miren, poner velocidad máxima y mínima, porque si yo calculo como tal y cual la velocidad, me va a devolver ¿qué? 0. ¿Por qué? Porque por defecto le asigna valores a nuestra velocidad. Miren, por defecto le asigna 0 y a la velocidad mínima 0. O sea, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Se le está asignando valores que no representan nada. Pero ¿qué necesito acá? Necesito poner una velocidad máxima. Ok, una velocidad máxima como 1300, por ejemplo. Ok, ahora vuelvo a ver el objeto. Le doy doble clic. ¿Qué ha pasado acá? Me ha actualizado el campo velocidad máxima. ¿Por qué? Gracias a este método, que es poner velocidad máxima. En el que yo le digo, a esta mi velocidad máxima, asignámelo la velocidad máxima que estás introduciendo a través del método. Y en el método, ¿se acuerdan? Acá clic derecho, poner velocidad mínima, yo le puedo dar un valor. En este caso le puedo dar un 1100. Le doy un OK y ahora el objeto ¿qué tiene? Tiene una velocidad de mínima de 1100. Perfecto. Ahora si yo le doy clic derecho, calcular velocidad, la velocidad se calcula. Miren, acá está la velocidad. ¿Y por qué? ¿Gracias a qué? Gracias a los mismos valores que tiene el objeto o la clase. Tiene la clase velocidad máxima, velocidad mínima. Con la fórmula jugamos un poquito, hay un valor cualquiera, no importa, es para practicar. Le llamamos al método y pues nos devuelve el double, que es la fórmula de velocidad. Y con eso ya tenemos una formulita. Ahora, esto de acá es bien aburrido. Tal vez no quieres de entrada, no quieres crear, o sea, si nos damos cuenta ahorita, ponemos un poner velocidad y necesitamos un obtener velocidad. Necesitamos una obtener velocidad mínima, necesitamos poner velocidad máxima. ¿Qué valores más tiene o qué campos tiene? Tiene modelo. Necesitamos un poner modelo, poner línea, poner número de turbinas, poner número de ventanas, número de azafatas, velocidad. ¿Cuántos métodos se crearían? Se crearían un montón, o sea, ya no serían solo estos 5, serían unos 7, 10 tal vez. Y eso es muy aburrido, ¿no? Es decir, es mucho trabajo, hay que poner muchos valores y para eso las clases tienen algo llamado constructor. Y un constructor no es más que un inicializador de la clase. Con un inicializador me refiero a algo que nos ayuda a inicializar por defecto la clase. ¿Y qué es este constructor o cómo se define? Bien, vamos a quitar estos. Me los voy a llevar a otro lado. Bueno, que se queden ahí, ¿sí? Como ejemplo. Hasta abajo lo voy a llevar. Generalmente esto es lo que se hace al definir un objeto o una clase. Primero te creas tu clase. Una vez te creas tu clase, defines los campos que va a tener. Y una vez que defines los campos, defines la forma en la que se van a inicializar estos campos. ¿Y cómo defines esa forma de inicialización? Mediante un constructor. Ahora, el constructor, ¿cómo lo definimos? Solo hay que poner public, el mismo nombre de la clase, que es avión, como si fuera un método, pero ¿qué es? Es así. Ya no necesitamos poner void, no necesitamos poner un entero, nada acá. No prometemos nada. Simplemente decimos que queremos un constructor. Esa es la forma de decirle a Java que esto de acá es un constructor. Miren, tienen el mismo nombre. A pesar de que es un método y los métodos usualmente se escriben con minúsculas y no con mayúsculas al comenzar, en este caso se rompe la regla. Ya no es un método, es un constructor. Y Java entiende que este es un constructor. ¿Por qué? Porque se llama igual que la clase. ¿Sí? Esa es la diferencia entre métodos y constructores. Que el método el constructor se llama igual que la clase y no necesita definir una devolución o siquiera decir que voy a hacer un void ni nada. Simplemente es llamando al mismo nombre de la clase. Y un método pues tiene
todavía tienes que definir todavía el public, tienes que definir todavía su void, o si vas a devolver otro valor, el nombre del método, los parámetros del método, es decir, qué quieres que pasen a través del método para que dentro del método se ejecuten, y bueno, así, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia cortita. Para un constructor, en este caso el constructor del avión, nos va a ayudar a construir, inicializar la clase y rellenar estos campos con valores que queremos o que imaginamos que necesita. Entonces, ¿cómo hacemos esto? No es nada más lo mismo que hacemos con poner velocidad, poner mínima, pero todo en un solo lugar. Por ejemplo, acá por defecto puedo definir un this número de asientos. Por ejemplo, supongamos que cualquier avión puede tener 100 asientos. Sí, lo vamos a hacer de forma general, de momento. Luego lo hacemos de forma específica. Supongamos que el número de asientos va a ser 100. Y supongamos que el modelo, this.modelo, no se olviden, el this quiere decir esta clase, este campo de esta clase, es decir, modelo, va a ser igual a que modelo Boeing, algo así se escribe, ¿no? Boeing. Línea, digamos que BOA, this línea igual a BOA, this número de turbinas, acá va a ser unas 12 turbinas, número de ventanas, this número de ventanas, vamos a poner unas 40 ventanas suponiendo. Esto está mal, miren, me regaña, me dice, no puedo encontrar número de ventanas. Entonces tú escribes bien y sí sale. Ahora, número de azafatas. Supongamos que el número de azafatas son, ¿cuántas? 3 azafatas. Velocidad máxima y mínima. Podemos definir también this.velocidad máxima, que sería 1200. Y this. Y acá pueden hacer algo, un atajo. ¿Sí? Este es un consejo. Cada vez que escriban this y el puntito y quieran que les sugiera valores, es decir, les puede sugerir número de asientos, modelo, líneas. Esto es una sugerencia inteligente. Si tú le das a control, espacio, te sugiere qué valores tienes para elegir. Y miren que hay hartos y otros que ni siquiera hemos creado y están por defecto, como clone, finalize, equals y otros, pero y toString, y son métodos o funciones que se definen por defecto para todas las clases, pero nosotros vamos a seleccionar solo los que hemos creado, como por ejemplo nos falta velocidad mínima. Entonces selecciona velocidad mínima y me lo escribe. Y yo ya no tengo que escribir así, velocidad mínima igual a 1100, ¿no? Sino que me da un atajo. Ya puedo acceder rápido a ese valor. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar si yo le doy a compilar y creo un avión? ¿Qué es lo que debería pasar si esto es un inicializador, ¿no? ¿Qué se imaginan que pasa con un constructor que inicializa a la clase? Los objetos que creamos ya tendrían esos valores por defecto. Sí, miren, compilamos, perfecto, todo está muy bien. Le damos a clic derecho, le damos a New Avión. Y la casualidad es que dice New Avión, ¿no? Como si estuviésemos llamando, miren, a este constructor, ¿no? Pero les voy a explicar luego por qué. Le damos avión BOA, por ejemplo. Le damos OK. Y miren, avión BOA. ¿Y qué ha pasado acá? Tenemos número de asientos, el modelo, la línea, turbinas, 43. Los datos ya no son valores 0, 0, 0, 0.0.0 y cosas así. Ya tiene más sentido nuestro objeto por defecto. Y miren que está interesante. Ya podemos hacer tranquilamente el calcular velocidad y nos va a devolver el mismo valor que habíamos definido anteriormente, ¿no? Calcular velocidad me ha devuelto 908.5. Y eso está genial. Ahora, ustedes dirán, bueno, ya tengo valores, genial, pero cada vez que le doy a New Avión y New Avión, se me crean los objetos con los mismos valores, miren, mismos valores, ¿y qué está pasando ahí? Mis objetos ya no son únicos, yo quiero que de alguna forma varíen.
Entonces lo que hacemos es que venimos acá y le decimos a mi avión le puedo pasar valores. Es decir, le puedo pasar acá un ¿qué? Un int número de asientos externo. Le puedo pasar un ¿qué? Un string modelo. ¿Qué le puedo pasar? Un string línea. Ahora, ¿qué son todos estos? Son parámetros. ¿Y qué es? Bueno, para eso tendríamos que definir esto, ¿no? Que seguramente el ingeniero ya les ha explicado, pero vamos a repasar un poquito. Como esto funciona como si fuera un método cualquiera, pero que tiene la tarea importante de ayudarte a inicializar, es lo primero que se ejecuta cuando tú llamas a un objeto, es el constructor. Entonces, estos no están a su mismo nivel, o sea, no están en la misma jerarquía de ejecución. El que se ejecuta primero es este. Entonces, como este se ejecuta primero, podemos sugerir que se nos introduzcan valores. O sea, que yo, como programador, me veo obligado a introducir valores para llamar a este constructor, ya que si no cumplo ese contrato, por así decirlo, no puedo crear un avión. Entonces, le obligo a quien, al que está escribiendo el código, a que me introduzca valores. Ahora, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué estoy poniendo acá dentro de este paréntesis estos parámetros que parecen definiciones de variables? Si parecen definiciones de variables, se podría asimilar que así es, y están separados por comas y no por puntos y comas, por ejemplo, porque al final de cuentas se relacionan entre sí. Es decir, como si estuviéramos citando colores amarillo, coma, rojo, coma, azul, coma, negro. O sea, están dentro de un mismo contexto. Los estamos reiterando a toditos. ¿Sí? Los estamos reiterando a toditos. Ahora bien, ¿qué es todo esto? ¿Qué significa? Supongamos que este redondito de acá es el dis, el constructor. ¿Sí? Y el constructor es como una maquinita de procesos que hace cosas ahí adentro, ¿sí? Supongamos que hace cosas ahí adentro. Pero para que haga cosas aquí adentro y opere correctamente y todo salga bien, necesitamos ¿qué? Necesitamos valores de entrada, ¿sí? Necesitamos una entrada. Ahora, la entrada no solo puede ser un valor o un dato, pueden ser varios. Y si se trata de varios, los puedes abreviar de la siguiente forma, ¿no? Entre paréntesis puedes poner un int, valor A, coma, un int, valor B, un int o un string. C, cierras, ay, no me alcanzó el espacio. Le vamos a poner un byte, C, cierras paréntesis. Ahora, estos valores que están acá, el int A, el B y el byte, son importantes porque dentro de este constructor, que es el constructor del avión, va a hacer algo, ¿sí? Son importantes esos valores. Le estamos diciendo, quiero estos valores de entrada y dentro de mi constructor va a pasar algo para que mi objeto se modifique de alguna forma. Y eso es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Estamos diciendo que número de asientos, quiero que me pases los números de asientos necesarios para que yo dentro de un objeto los modifique. Perfecto, ahora ya no es por defecto 100, sino va a ser un número que el usuario defina. Que tú, como programador, cuando llames a este objeto, se quede definido. Puede ser número de asientos, al modelo lo reemplazamos con, en vez de Boeing, el modelo. Sí, ya es algo general. Este string modelo puede ser cualquier cosa que tú introduzcas. Ya no va a ser algo estático. Y eso está genial. Le ponemos a línea. Igual acá ya no va a ser boa, va a ser línea nomás. Y línea puede ser cualquier cosa, lo que tú definas. Acá coma, número de turbinas. Número de turbinas es un entero. Entonces tenemos que coincidir los tipos de datos con también los tipos de datos del objeto como tal, con el dis, ¿no? Ahora, como les mencionaba hace rato, tal vez tengan el mismo nombre, miren, mismo nombre, pero son distintas cosas, porque esto funciona solo dentro del constructor y esto funciona dentro de toda la clase y se accede a través del dis, ¿sí? Porque si estuvieras haciendo esto, no tendría sentido, no estarías haciendo nada a pesar de que te deje asignar cosas. Solo va a funcionar si tú pones dis, punto, número de asientos. Perfecto. Ahí lo dejamos. Modelo, línea, número de turbinas, perfecto. Número de ventanas, lo podemos dejar por defecto.
Ahora, hay valores que conviene dejar a veces por defecto y hay valores que son únicos y que tenemos que modificar cada vez que creamos el avión. En mi caso, o en el caso del avión, lo vamos a dejar el número de ventanas en 40, el número de zapatas en 3, la velocidad en 1300 y la velocidad mínima en 1120. Ahí lo dejamos. Estos 4 ya no los vamos a modificar, pero estos demás sí. Número de asientos, modelo, línea, número de turbinas. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Veamos cómo se comporta ahora la clase al momento de construir el objeto. Le damos a clic derecho, le decimos nuevo avión y miren que acá aparecen cosas, nuevos valores. Miren, int número de asientos y me imagino que está toda esta lista de acá. Veamos qué pasa. Clic derecho, nuevo avión. Miren, me está pidiendo que introducime un número de asientos, introducime un número de modelo, introducime una línea y el número de turbinas. Y coincide con lo que yo quiero que se me introduzca, ¿no? Como al constructor. Necesito que se introduzca el qué, número de asientos. Necesito que se introduzca modelo, línea, turbinas, perfecto. Y todo eso es obligatorio. Si tú le das a OK y se queda vacío esto, miren, dice ESOR, parámetro de campo vacío. Y necesito que lo llenes. Entonces aquí tú lo llenas con un entero, incluso te dice el tipo de dato, número de asientos, 80, modelo, Boeing, línea, en este caso Amazonas, digamos, número de turbinas, 18, le das OK, y aquí incluso puedes definir el nombre de la instancia, en este caso puede ser avión, Amazonas, le das OK. ¿Qué dice acá? 18. Boeing y Amazonas son strings y no tienen las comillas. Sí, pucha, sí, me estoy olvidando eso. Lo siento, sí. Y ese es un error que he visto que me preguntaban en el Telegram con la tarea. Algunos introducían valores string sin dobles comillas y te dicen, ¿no? Que no puedes introducir, pero solo poner las dobles comillas porque así se define una cadena. Entonces, si le das OK, todo esto ya estaría bien. Gracias por la sugerencia. Me estaba olvidando. Entonces, le damos clic derecho o doble clic para inspeccionar sus valores o sus campos y vemos que qué ha pasado acá. Miren todos los valores que le hemos introducido, Boeing, Amazonas, número de turbinas y número de asientos se ha quedado y está guardado y está genial. Pero los otros se han quedado tal cual, ¿no? Estáticos. 40, 3, 1300, 1120. Hay valores que conviene dejarlos por defecto. Hay valores que siempre van a variar, siempre van a cambiar. Como en una persona, el nombre cambia, el apellido cambia, el CI cambia, la edad cambia, el sexo cambia. La mayoría de las cosas cambian. Entonces no hay algo como por defecto. Pero podríamos poner ahí algunos valores por defecto. En los humanos, ¿qué podemos poner? No, creo que no se quedan muchas cosas por defecto, pero en algunas cosas sí es conveniente. Entonces acá lo hemos puesto para ejemplificar, ¿no? Le podemos dar un espacio acá y decir que estos son los valores que quiero que siempre cambien cada vez que yo instancio un objeto, o le puedo dejar valores por defecto y que este objeto funcione con esos valores por defecto, ¿no? Al final de cuentas, si tú le introduces un valor distinto acá, al crear nuevo avión va a ser otro, ¿no? Es otro avión. Y el otro va a ser otro avión, a pesar de que van a tener valores por defecto en común. Acá, eso sería. El constructor nos ayuda a inicializar nuestro objeto de la forma que queremos. Por ejemplo, acá hay 4, ¿no? 4 parámetros. 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal si número de turbinas lo dejo y le pongo por defecto unas 12? ¿Qué va a pasar con el constructor? O sea, cuando llamemos, ¿qué nos debería aparecer en pantalla? ¿Puedes repetir la pregunta, Oxy, por favor? He eliminado un parámetro, el último, que es número de turbinas. ¿Qué debería pasar cuando yo instancio al avión, a la clase avión, para generar un objeto nuevo? Todos los nuevos objetos van a tener 12 turbinas. Sí, pero nos va a pedir ¿qué? Número de asientos, modelo y línea solamente, ¿no? No como antes, nos pedía 4 cosas. Entonces, nos va a pedir las cosas
los parámetros, los tipos de datos que nosotros estamos sugiriendo que sean obligatorios. Acá clic derecho, nuevo avión, y acá miren, solo 3 campos. Necesito que introduzcas número de asientos, perfecto. Número de asientos, 90. Modelo, un modelo XYZ, digamos. Línea. Ok, creo mi avión. Y listo, ¿no? Todos están bien, los valores que hemos introducido se han actualizado correctamente, el modelo está con XYZ, línea también, número de turbinas ahora es un valor por defecto, número de ventanas también, azafatas, velocidad máxima y velocidad mínima. Y ahora ya podemos hacer clic derecho, calcular velocidad, va a calcular normal la velocidad, ¿no? Sin problemas. Y así es como es el manejo de objetos y clases en Java. O sea, lo que vean más adelante va a manejar técnicamente todo esto. Sí, es bastante sencillo. Si saben cómo instanciar un objeto, si saben cómo definir un objeto, saben qué es un método, por qué tengo que usar un void, dónde se usa el return, cómo, qué tan bueno es mi constructor, qué cosas, qué valores me conviene que sean por defecto y qué valores no. Si saben todo eso y practican esto de instanciar objetos, de crear objetos, de consultar a sus mismos valores a través de this, ya van a tener fuertes bases para pasar de materia. O sea, básicamente comprenden este concepto que es el de objetos y lo aplican a problemas que se les va a dar, ya estarían aprobados, ¿no? Es bastante sencillo, es cuestión de práctica. Ahora, si hay alguna duda, este es el momento. Sí, tenemos 25 minutos de clases extra. Así que... Disculpe, Oxy, en la parte de abajo cuando di el ejemplo de TIS, lo que puso, sí, en ese método, cuando puso dentro de los paréntesis, por ejemplo, double, velocidad máxima o mínima, ¿esos son parámetros? Todo lo que está dentro del paréntesis son parámetros. Los parámetros son valores que tu método o tu función necesita para ejecutarse. Si tú generas acá o lo eliminas, estás diciendo que no necesito entradas, entonces esta mi función es estática, ¿no? Pero si tú defines aquí un valor, o sea, le pasas parámetros, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estás diciendo que tu método, tu función va a ser como que dinámica, va a ser algo con todos esos valores y siempre el resultado va a ser el distinto, ¿no? En función a sus entradas. Esto es entradas y el return básicamente salida, ¿sí? Cuando es void simplemente es realizar acciones silenciosas. Acciones que pueden o no disparar cosas, pero que no necesariamente te tienen que devolver algo. ¿Alguna otra duda? ¿Sobre la tarea tienen alguna duda también? Sí, al final, cuando aplicó la fórmula, eso era para calcular velocidad. También se puede instanciar con el constructor. ¿Cómo? O sea, eso podemos ponerlo arriba con el constructor, podemos despreciarlo como los otros métodos. ¿Cómo despreciarlos? O sea, todos los métodos ahorita siguen funcionando tal cual. Esto lo quieres poner acá, ¿sí? Y lo quieres utilizar dentro del... Porque puedes utilizar también. Mira, si quieres acá vamos a definir un double velocidad promedio, digamos. Y este es otro campo, ¿no? Y dentro de acá le puedes decir this.velocidad promedio es igual a que a mi this.calcular velocidad, que mi calcular velocidad, que me va a devolver un double. Entonces, por lo tanto, double y double son compatibles. Se me asigna y listo. Le damos a compilar y ahora si generamos un nuevo avión y acá le ponemos número de asientos, lo que sea, un string modelo XYZ o acá BOA, le damos un OK, vemos nuestro objeto y nos podemos fijar que la velocidad promedio ha sido calculada automáticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del constructor también puedes hacer acciones, puedes llamar a métodos y puedes hacer que hagan cosas.
En este caso, calcular velocidad y asignarlo a una velocidad promedio. Si tú lo pones aquí arriba, va a pasar que tu velocidad máxima y mínima va a ser 0, porque aún no están definidas, mira, acá arriba. Recién cuando pasa esta línea, se ejecuta esta línea, llega a esta línea máxima y se asigna 1300, 1120, ahí recién tienes velocidad máxima y mínima. Pero si tú aquí calculas la velocidad promedio antes de tener las velocidades para realizar los cálculos, te va a salir 0. Mira, le damos a OK, compilar, le damos clic derecho, acá vamos a crear lo que sea, acá también, solo para ver qué va a pasar con velocidad promedio. Entonces, si le damos a Enter, mira, tu velocidad promedio ha cambiado, solo por el hecho de que has desordenado, ¿no? Desorganizado la llamada a calcular velocidad, ya que en este punto del tiempo, tu velocidad máxima y mínima aún no ha sido inicializada y está en 0. Entonces, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y esa es tu velocidad promedio, ¿no? 0. Tienes que siempre llamar a los métodos o lo que sea una vez que sepas que tienen los valores para hacer los cálculos correspondientes. Por eso hasta abajo lo ponemos todo. O aquí. Y para calcular esa velocidad, sí o sí tengo que crear ese método de public double calcular velocidad, ¿verdad? Sí, ¿no? Porque al final de cuentas es como que puedes poner toda esta fórmula acá, así de fea, acá, pero luego ya no vas a poder llamarla, ¿no? O sea, por eso son los métodos, para que los llames alguna que otra vez cuando necesites apoyo. Ahí no sé qué he hecho acá. Todo se ha descuadrado. Ah, qué raro. Bueno, la cosa es esa, ¿no? O sea, sí, esta fórmula lo puedes poner acá y tranquilamente va a calcular tu velocidad promedio, pero tal vez quieras acá ya variar, ¿no? Y acá poner un double. Ay, perdón. Constante de fricción. Y ahora tu valor ya no es constante, sino que tú defines cuál va a ser el valor de esta constante de fricción. Y ahora tu fórmula ya es general, ¿no? Es decir, va a funcionar bien siempre y cuando tú introduzcas una constante de fricción. De ahí ya es reutilizable, ¿no? Tú puedes poner constante de fricción, a veces va a ser 1, a veces va a ser 0,5, 0,7, cosas así, ¿no? Tú te inventas. Pero la cosa es que nunca va a dar el mismo resultado si tu constante de fricción es otro, ¿no? Y ahí un método es reutilizable, es útil, lo puedes llamar las veces que quieras, no tienes que definir acá una fricción constante todo el tiempo. Eso es lo interesante de los métodos, que puedes llamarlos cualquier momento y siempre te van a devolver otro valor si es que lo has definido así. A no ser que sea un método que es constante, que no cambia nada y que siempre calcula lo mismo. ¿Alguien tiene otra duda? Sí, perdón. ¿En el constructor siempre tiene que estar TIS? Sí. O sea, no siempre, pero... O sea, el constructor está hecho ¿para qué? Para que tú inicialices valores. Tus datos los inicialices. Y si quieres inicializar los datos del avión, sus campos, necesitas sí o sí llamar a this, ¿no? De otra forma no puedes actualizarlos. Tú defines ahí cómo se va a ver el objeto. ¿Qué cosas quieres cambiar? ¿Qué cosas quieres dejar por defecto? Pero al final de cuentas a todo le hemos puesto this, ya que queremos que todo tenga un valor, ¿sí? Todos estos campos van a tener un valor por defecto y otros vas a necesitar que sí o sí sean distintos en función a la creación del objeto, ¿no? Con new. Y ahora nos vamos a ir a otro sectorcito. Ya que tenemos este avión de ejemplo, vamos a aprender a llamar, a instanciar estas clases y que se vuelvan objetos en código. O sea, todo el tiempo hemos jugado con la interfaz gráfica, ¿no? New avión, y acá tienes que poner campos, 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 etc. Pero hay una forma de llamarlos a través del código. Y para eso vamos a utilizar el CodePath, que está en la parte inferior derecha. ¿Cómo es que se llama o se define una variable que va a ser avión? Siempre hacíamos lo siguiente, ¿no? Int, entero, igual a 10, punto y coma, listo. Escribo entero y me devuelve un entero. Súper, ¿no? Genial.
Pero para llamar a una clase, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que poner ya no int, ya no es tipo int, ahora es tipo avión. Entonces, tipo avión, OA, es igual a new, lo mismo que hacemos acá, ¿no? Clic derecho, new avión aparece acá. Entonces, new avión, y dentro del paréntesis, cada uno de estos valores que has dicho que le vas a dar, que le vas a pasar al constructor. Entonces, número de asientos es el primero, ¿no? Entonces, acá ponemos número de asientos, dentro del paréntesis. Número de asientos, 80, coma. Segundo parámetro, modelo. Le pasamos modelo, que va a ser Boeing. Boeing. Nuevo, otro parámetro, tercer parámetro, línea. Línea, Amazonas. Punto y coma, enter. Y perfecto, mira, nos ha aceptado, o sea, no aparece ningún error, no está en rojo. ¿Qué pasa si yo llamo a BOA? Nos aparece un objeto, miren, acá un objeto avión. Yo le doy clic a este rojito, le doy clic y otro clic, doble clic, y me dice que lo puedo pasar a este lado, en donde podemos inspeccionar objetos. Entonces, inspecciona este objeto y podemos ver que sus valores son 80, Boeing, Amazonas, turbinas y todo eso, ¿no? Está muy bien. Todos los valores que hemos definido acá está perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero definir otro avión que sea de... ay, pucha, he puesto BOA, ¿no? Amazonas. Amazonas. Y va a tener asientos 20. Su modelo va a ser Boeing 2.0. Y Amazonas nuevamente. Enter. Amazonas. Y vamos a Amazonas, lo mismo. Podemos hacer clic. Le damos OK. Y tenemos otro avión. Y acá está, ¿no? Amazonas, Boeing 2.0. Número de asientos 20. Y todos los valores que hemos dejado por defecto están por defecto. Miren, 1300, 3, 40, 12, etcétera, etcétera. Está por defecto. Así pueden jugar con esto. Y lo mismo pueden hacer para el cálculo de la velocidad. Miren, clic derecho, calcular velocidad. Le damos a calcular velocidad. Acá dice, pon una constante de fricción. 12.2. Le doy OK. OK, me calcula esta velocidad. Perfecto. ¿Acá qué hago? Amazonas, punto, calcular velocidad. Y acá 12.02. Punto y coma, enter. Podemos asignar a un double. Double velocidad. Igual a Amazonas. Punto calcular velocidad. Y aquí sí no nos sugiere nada el editor por si acaso. Con clic, control, enter no pasa nada. Así que tú tienes que escribir correctamente el método o el campo que estás llamando. Ah, ya, ahora sí. Llamo velocidad y velocidad, miren, es un double. Justo estás haciendo la llamada aquí a los objetos y sus métodos. ¿A través de qué? A través del puntito, ¿no? El puntito es decirle, lo que está dentro de esto quiero que me lo extraigas y hacer algo, ¿no? Es acceder en sí ese puntito. Quiero acceder a Amazonas, a su método calcular. Eso es el punto, básicamente. Lo mismo puedes hacer con sus valores o con sus campos. Mira, Amazonas, punto, ¿qué decíamos? Línea. Miren, Amazonas. Podemos llamar Amazonas, punto, velocidad mínima. Amazonas, punto, modelo. Punto, modelo. Miren, genial. Me está extrayendo de Amazonas su modelo, velocidad mínima. ¿Gracias a qué? Gracias a que estoy utilizando modelo. Ahora acá no se puede utilizar el this, porque el this solo funciona para referenciar los campos dentro de la clase, solo dentro de la clase. Ahorita estamos afuera de la clase, jugando con ellas. Si yo le doy a this modelo, por ejemplo, me va a saltar this. ¿Qué es this? Te va a decir. No estoy en ese contexto. Entonces, no, this no hace nada acá. This actúa solo en las clases, ¿sí? Y hace referencia a esa misma clase y nada más externo, solo eso. Hasta aquí tal vez otra pregunta, o tal vez alguna pregunta de la tarea igual, porque en la tarea he visto que ha habido mucha confusión y eso es algo que quiero aclarar. En la tarea les he dejado instrucciones generales, que es cómo me van a entregar la tarea. ¿Por qué? Porque
son un montón de estudiantes y tengo que descargar cada uno de sus archivos para abrir, ver cómo han hecho, tratar de sugerirles algo y ponerles la nota. Como son varios, a veces ponen tarea 1 y voy a tener varios archivos llamados tarea 1. Entonces, por eso sugiero que pongan su nombre y su apellido en el archivo comprimido. Ahora, ¿cómo lo tenían que enviar? ¿No? Y en esto se han confundido. Me voy a venir a una carpetita acá. Esto lo voy a cesar. Igual se los voy a pasar. Esto del avión, lo que hicimos, el ejemplo va a estar. Por ejemplo, esta es mi carpeta Proyecto BlueJ. Proyecto BlueJ. Dentro de mi proyecto BlueJ, me imagino que van a haber archivitos. Denme un segundo. touchbluej.pro. Digamos que hay todo esto en acá. ¿Sí? Este es un proyecto BlueJ, supongamos. Y acá adelante van a tener un comprimido, algo como esto, un PDF, ¿sí? Donde estaba su tarea, o el texto, ¿sí? Un documento de texto, un Word, lo que sea. Mejor si es un PDF, agarran clic derecho, bueno, agarran clic, CanSat, digamos, o documento, voy a poner, documento. Y tu proyecto BlueJ, le dan con Control, Enter, y ya seleccionan a los dos, ¿sí? Seleccionan a los dos, les dan clic derecho, y añadir al archivo, ¿sí? Y se tienen que descargar WinRAR para hacer un zip. Le dan a añadir al archivo, le dan a clic y acá le ponen un nombre. Y el nombre tiene que ser este mismo de acá. Por ejemplo, en mi caso es este. Super, yo le pongo esto. La extensión es .zip, entonces le pongo zip o le pongo rar, cualquiera de los dos. Miren, rar o zip. Una vez ya está eso, le doy a enter y ok. Ok, ya está. Y esa es mi tarea. Y así se ve por dentro, ¿no? Mi proyecto BlueJ y mi documento. Así quisiera que se vea. No sé cómo lo habrán entregado, pero al menos así es como espero que se vea. Y si no se ve así, voy a hacer el esfuerzo, al menos esta tarea, y la siguiente voy a, supongo, elaborar un video para mostrarles cómo entregarme, pero así es. Ahora, si este proyecto BlueJ, dentro de este proyecto BlueJ está su documento, igual no me hago lío. O sea, si dentro de este proyecto BlueJ le han puesto su documento así, y acá está todo su código, Java, etcétera, igual está bien, no me hago lío. Y ustedes le han dado clic derecho, añadir archivo, le han puesto su nombre y le han dado OK, ¿no? Igual no me haría lío, porque acá dentro estaría su documento. Eso sería la aclaración, ¿no? Para algunas personas que me preguntaban en el chat. Tal vez si tienen alguna otra pregunta y si no, hasta aquí quedamos. ¿Puedo hacer preguntas sobre la evaluación periódica? ¿Ya? Sí, dime. En dos clases, si tienen las mismas características, ¿son iguales o diferentes? Dos Objetos, perdón. Ya. Dos objetos, si tienen los mismos campos, todo lo mismo, ¿son iguales, me preguntas? Sí. En teoría sí, ¿no? O sea, si tienen los mismos campos, métodos y todo va a pasar lo mismo, sí son iguales. Pero el orden de instanciación, o sea, uno se ha tenido que crear antes que el otro, ya los convierte como que pseudo desiguales, digamos. Ya no serían tan iguales. Va a depender de qué parámetro quieras evaluar para suponer que son iguales. Si tú haces una función que lea todos sus campos y vea que son iguales, efectivamente van a ser iguales. Pero si lo ves en memoria, uno se ha creado en un espacio de memoria distinto y el otro en otro, entonces por lo tanto son distintos. Pero eso es raro que pase, ¿no? Que hayan dos iguales. Ahora puede haber iguales, igual ahí puedes crear un clon, se llama clonación de objetos, lo que tú dices. Y ahí son idénticamente iguales, ¿no? O sea, básicamente sí, son iguales y tienen todo lo mismo. Pero no creo, o sea, un caso aplicable a eso sería que, creo que no encuentro uno para, darte un ejemplo de la vida real. Pero puedes a veces necesitar clonación para utilizar ese objeto en otro lado y modificarlo y no se modifique el original, porque puedes tener el original y una copia y la copia se lo pasas a otro lado para que le pase una cosa distinta y al original lo pasas por otro para que le pase otra cosa. Porque a veces pasa que si tú le pasas el mismo objeto a otro y al otro,
se modifican en ambos y al final pasa una cosa rara. Por eso sirve la clonación, para que tú clones un objeto a partir de otro, tengas dos objetos que son iguales pero distintos a la vez, ya que si tú modificas uno, el otro no se modifica, pero en caso de que no hicieras clonación, puedes lograr modificar el objeto en sí, ¿no? Modificas en el otro lado al mismo objeto y en este otro lado al mismo objeto y al final el objeto se queda modificado por dos lados. Tal vez no se me ha entendido, pero poquito a poquito lo vas a ver. Por ahora no hay tanto ese caso. Una respuesta a eso podría ser que no, porque los objetos representan instancias individuales de la clase. Sí, o sea, son distintos tiempos de, como te digo, de instanciación, ¿no? Uno se instancia antes que el otro, sí o sí. Entonces, virtualmente, o sea, en cuanto a memoria y todo eso, son muy distintos porque se han creado en distintos lugares, ¿no? Pero si los comparas con algún tipo de función, probablemente te salga que sí sean iguales, pero no, o sea, no creo que sea el caso, ¿no? Lo que sí siempre, y siempre se va a comparar casi todo el tiempo es que, por ejemplo, tienes un entero y otro entero y los vas a comparar en una condicional y eso sí es como que aceptable, pero comparar objetos ya es algo muy distinto, ¿sí? O sea, preguntar si un objeto es igual a otro en Java se hace de otra forma que hacerlo con tipos de datos primitivos como double, string, int, todos esos son distintos. Incluso para string hay ciertos problemas al momento de comparar. Tienes que hacer con punto equals y cositas así que ya vamos a ir viendo poco a poco. Porque al final el string, si te has dado cuenta, comienza con mayúscula. Y cuando tú defines una clase cuando tú defines una clase siempre lo haces con mayúscula. Por eso string es una clase. Y al ser una clase, el string, cada vez que tú llamas a string y utilizas string, estás instanciando un objeto string y no hace un tipo de dato. String ya es un objeto. O sea, para empezar, ya han empezado con objetos hace tiempo. O sea, string es un objeto y en string tiene otras funcionalidades más. O sea, tiene métodos por defecto que vamos a ir viendo poquito a poquito igual. Sí, es un dato complejo, una clase en sí, el string. La tarea es para el día de mañana. Tienen hasta las 11 para entregar. Si tienen alguna pregunta, consulta, pueden hacerlo ahora. Y si no, lo hacen inbox, pero les respondo por la tarde, noche más o menos, porque trabajo por la tarde. Auxiliados, ¿me podría explicar de la tarea, por favor? Ya. Dale. En la primera tienes que buscar 3 objetos de tu casa, digamos algo, y extraer sus propiedades. Nada más. Ahora, de dichas propiedades, o sea, esas propiedades las llamamos campos en una clase, ¿no? Como habíamos visto en este objeto donde está acá. Son campos, ¿no? En nuestro modelo. Ahora, estos campos dice campos de una clase. Selecciona uno de dichos objetos. Ya, ahora, seleccionas cualquiera de esos 3 objetos que hayas estudiado y que le hayas extraído sus propiedades y escribes su clase en BlueJ. Ahora, ¿qué quiero que hagas? Quiero que escribas... Ay, pucha, lo he cerrado el BlueJ. Quiero que escribas su clase en BlueJ y a través de él puedas instanciar un objeto, ¿no? Esa sería la prueba de que has hecho una correcta declaración de clase. O sea, la has escrito bien. Entonces, tú defines esto y si quieres algún método complementario más y le das a compilar, compila, lo ejecutas, bueno, lo llamas, lo instancias y si corre está bien, ¿no? Nada más, eso era. En este caso les di este ejemplo, ¿no? Tenían que usar otros. Solo me han enviado 19 por si acaso. Y les recuerdo que es sobre 100 y yo tengo 15 puntos. Y si llegamos a tener 15 tareas, lograrían tener ¿cuánto? 14 nomás. Y si son 10 tareas, menos todavía. Y si son 7 tareas, perderían 2 puntos y así, ¿no? Les conviene hacer las tareas, esta no es muy difícil. Les conviene entregar para tener y ganar puntos extras al de la materia.
Bueno, creo que se suman, o sea, no son extras, pero les ayuda a probar. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Y si no, concluimos con la clase. ¿En el archivo Word tiene que estar solo pegado el código? Ya. En el Word o en lo que tú desees, tienes que poner, o sea, yo he visto este objeto y he extraído estas propiedades, nada más, solo eso. ¿Y qué tipo de dato puedes poner también? Ahora, lo que quiero que hagan en el segundo paso es que en un proyecto de BlueJ, uno de esos objetos que hayan estudiado, lo pasen a una clase, ¿sí? A escribir su clase con el tipo de dato, todo correcto, y que les compile. Nada más. ¿Alguna otra duda? Tal vez. Ya. Si no hay más dudas, nos vamos. Nos vemos el siguiente jueves. Y esta clase va a estar subida hasta mañana por la noche o sábado en la mañana. Denme hasta esos días. Se cuidan. Nos vemos el siguiente jueves. Chao, chao. Sí. Sí. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao.